Hola, mi nombre es Alfonso y por este medio quisiera tratar de hablar del Nuevo Testamento, cómo fue formado. Dice, para entender el Nuevo Testamento y cómo se formó, es conveniente tener conocimientos previos históricos en la que se vivieron Jesús y sus discípulos. El Nuevo Testamento brota en el judaísmo. Su historia del cristianismo es un movimiento religioso peculiar en el judaísmo. Dentro de esta religión, el Nuevo Testamento es heredado de ideas que vinieron directamente del Antiguo Testamento. En los años de dominación persa, los judíos empezaron a entrar en contacto directo con temas propios de la región persa: el dualismo entre el bien y el mal, el combate de dos espíritus que se disputaban el poder en el mundo, el judío universal, la resurrección de los muertos, que habría de ser admirado por los judíos y con el tiempo asimilados por la religión de Israel. Con esto, cuando regresan los judíos a Israel, ellos ya traían otros conocimientos de los persas, tal vez de los babilonios también, y se empezaron a formar varios grupos. Ya empezaba a haber división entre ellos, había un resentimiento o sentían un abandono de Dios, pero ellos trataron de seguir continuando y regresar a su tierra que era Jerusalén. Después el imperio griego surgió el movimiento judío de liberación, que luchó y consiguió la independencia. Esta independencia duraría cerca de 100 años. A este grupo de judíos fueron llamados los macabeos. Después de esta revuelta, los macabeos, se originó un desplazamiento entre judíos, donde surgieron sectas judías que fueron los saduceos, fariseos, que se cree que Jesús provenía de los fariseos. Había otras dos que eran los esenios y los celotes. Estos grupos, ya cuando llegaron ahí, era tanta ya la diversidad entre ellos, ya no podían estar ellos mismos juntos, los conocimientos, cada quien agarraba diferente tipo de conocimiento. A esto se empezaron a formar y a dividir. Los más fuertes eran los saduceos y los fariseos. Con esto ellos era la misma religión, creían en lo mismo, pero tenían otra idea diferente. Los saduceos eran más estrictos, más apegados a la ley, y los fariseos tenían ya creían en lo que había dicho David, en lo de David, que venía un hijo, que venía pronto, que venía pronto. Dice, esta separación da un cambio de la religión judía durante el helenismo. Se hace una divinidad más abstracta y universal. Esta separación de los judíos y la mezcla con la cultura helena y la nueva nación gobernante que era Roma, surgió un grupo llamado judeocristianos. Este movimiento surgió por los judíos que aceptaban a Jesús como su Mesías. Ya más adelante, otros fueron conquistados, fueron derrotados por los helenos, y ahí ya se empezaron a formar más grupos. Llegaron a empezar a venir nuevas ideas culturales. Había bastante, recordemos que los helenos tenían bastantes, creían en varios dioses, tanto los helenos como los romanos, y empezaron a formarse varios grupos. Ya recordemos que cuando nació Cristo, más adelante, ya ya empieza a haber un cambio más radical de estos. O sea, ya se empiezan a formar otros nuevos grupos de otras nuevas religiones. Este movimiento surgió por los judíos que aceptaban a Jesús como su Mesías. Tanto los judíos como el nuevo Israel, los cristianos, es una historia de salvación, de un Dios absoluto sobre su pueblo y su amor y fidelidad. Esto se fue afirmando con el anhelo por la restauración de Israel, la reunión de las 12 tribus y el surgimiento de un descendiente de David. El cristianismo, cuando se expande por el mundo romano, cae en la cuenta de que tiene que competir con las religiones de misterio, y el mejor modo de hacerlo fue ofrecer con los argumentos que estaban a su mano.
que él ofrecía, incluso algo mejor que las religiones de misterios. El cristianismo ofertaba una salvación mejor, más completa y segura, y además gratuita, que Jesús era definitivamente superior a las divinidades salvadoras de los misterios. La iniciación cristiana, el bautismo, la, la puerta de la salvación y la Eucaristía no costaban nada. Aquí es cuando ya entra Jesús y él empieza a hablar del judaísmo, del Antiguo Testamento, pero él no quería cambiar nada, él quería seguir con el judaísmo, pero que nueva gente estuvieran dentro de ella, que eran probablemente los romanos, los helenos, pero más se dedicó a la gente que era pobre campesina, como hemos estado aprendiendo ahorita en estas clases que hemos tomado. Su ministerio fue más bien por la gente pobre. Después de la muerte de Jesús, con la mezcla de los judíos y gentiles, toma más auge el judaísmo. Cabe mencionar que Jesús y Pablo no era la intención de hacer una nueva religión, sino seguir con el Antiguo Testamento para todos. Con esta nueva posición y corriente helena, la nueva vida de la comunidad primitiva iba proporcionando diversas situaciones e impulsos por poner en escrito las palabras de Jesús, las predicaciones de los actos litúrgicos, la catequesis, las controversias con los judíos, la misión de los paganos, etc. A todos estos actos le venía bien noticias sobre los dichos y hechos de Jesús que estuvieran fijados por escrito, es decir, que tuvieran una tradición firme y para todos. Para los momentos de la vida diaria de la comunidad, para su instrucción, consuelo o edificación de las necesidades de la palabra de Jesús. Debieron de reunirse algunas conexiones de dichos de Jesús agrupados por temas en especial de los contenidos ético y moral. Así es como se empieza a formar el Nuevo Testamento, así es como se empieza a formar el Nuevo Testamento. Con el conjunto de 4 evangelios más cartas de Pablo fue un gran paso para definir la separación del cristianismo con respecto al judaísmo, pues presentaba una imagen de Jesús como Dios y que esto absolutamente era incompatible para los judíos. Aquí es cuando ya nace en verdad el cristianismo, porque hubo una separación tan grande que ellos no creían después de la muerte y la resurrección de Jesús. Tanto Jesús nos enseñó que Él amaba a Dios también, pero vinieron a aportarnos otras ideas diferentes, vino a cambiar otras ideas del Viejo Testamento, por eso que eso no lo aceptaban los judíos. Y fue cuando empezó a haber un distanciamiento ya real entre los judíos y los nuevos creyentes, que como hemos visto se les llamó judeocristianos. Dice, con esto trato de resumir cómo surgió el Nuevo Testamento. Para mí es importante empezar con los inicios de los judíos cuando regresaron de Persia, porque ya estaban muy desorganizados y empezaron a tomar diferentes caminos. Esto dio paso al cristianismo, que al principio no se trataba de ser una nueva religión, sino hacer una unidad entre los judíos y los nuevos creyentes. Todo terminó con la destrucción del templo en el año 70, donde solo quedó un grupo judío y el nuevo nacimiento del cristianismo, con la elaboración del Nuevo Testamento, quedó más integrado como una teología con un propósito de fe. Ya a finales de los 70 ya es cuando los judíos solo queda un grupo de judíos que existe hasta la actualidad, y es cuando ya más empieza a tomar más auge el cristianismo. Ya empiezan a haber más bases, que esto lo vamos a ver más adelante en las cartas de Juan. Se empieza a formar una nueva iglesia con sus nuevos
nuevas doctrinas, nuevas doctrinas y ya es cuando toma más auge el cristianismo. Esto es a grandes rasgos cómo se formó el Nuevo Testamento. Hay muchas corrientes filosóficas, mucha historia, cómo se desarrolló el Nuevo Testamento. Sabemos que comprende de 27 libros, que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas de Pablo. Necesitamos contar hechos apostólicos también. 7 epístolas de diversa atribución y el Apocalipsis. Me, con esto me daría es un poco de la historia del Nuevo Testamento, para integrarnos más al Nuevo Testamento y cómo fueron formados los libros, el canon y cómo se fueron dividiendo. Eso ya lo trataríamos en otro video. Lo más importante aquí es que trato de decir que tanto los cristianos como los judíos ya había mucho roce entre ellos y tuvo mucho que ver el Nuevo Testamento con la cultura helena, más que de los romanos, porque como vamos a ver más adelante, me gustaría en otro video explicar qué tanto tuvo la cultura helena para la desarrollación del Nuevo Testamento. Pero eso es algo muy, no lo podemos explicar así. Me gustaría llevarlo más paso a paso, para poderlo entender un poco mejor y ver más corrientes, dónde se formó, cómo se formó el libro de Marcos, Mateo, las epístolas de Pablo, Juan, que nos trató de decir las cartas de Juan, las cartas de Juan, Apocalipsis, las nuevas corrientes que después surgieron los vamos a decir los nuevos pensadores que ya lo pusieron en cuatro etapas diferentes, que sería la Paulina, las que sería la Paulina, perdón por no saber bien aquí, es Juanina, y hay otras dos que se me está olvidando el nombre, pero ya se fue desarrollando más. No he tratado aquí de hablar de la persecución que hubo hacia los cristianos, no, no he tomado a grandes rasgos la vida de Jesús, porque en esto quiero nada más saber cuál fue la necesidad de escribir estas nuevas palabras de Jesús y cómo se trató de cómo se hizo. Ya más adelante hablaremos de historia y nos meteremos más en el tema. Por el momento ha sido todo, gracias y espero que les guste. Es un poco de conocimiento que estoy aprendiendo y con el tiempo vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Que tengan, que tengan buenos días. Gracias y hasta luego.